Hola, buenas tardes. Soy Javier Nandorena Sañudo, técnico en emergencias sanitarias en una unidad de soporte vital básico de la provincia de Valencia. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre soporte vital básico en las crisis comiciales. ¿Qué es una crisis comicial y de dónde viene su nombre? Relativo o perteneciente a la aparición de convulsiones por alteración del sistema nervioso central. Esta denominación se debe a que los romanos irrumpían los comicios, que eran las habitaciones de la época, cuando aparecían crisis convulsivas en uno de sus miembros. Y de ahí viene el nombre de crisis comicial. Causas de convulsiones, que no hay que confundir con ataque epiléptico. Las convulsiones no son epilepsia siempre. La epilepsia es una enfermedad que puede ser convulsiva. Entonces hay que diferenciar. Las convulsiones por epilepsia son solo uno de los tipos. Causas más frecuentes de este tipo de crisis: epilepsia, traumatismo craneoencefálico, síndrome febril, shock séptico, hipoglucemia, reacciones adversas medicamentosas, sustancias tóxicas, síndrome de abstinencia a alguna sustancia, sobre todo opiáceos, accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, entre otras muchísimas causas. En el caso de la epilepsia, podemos tener dos tipos de ataque: el gran mal o tónico-clónico, que son las convulsiones, o el pequeño mal, que son las atónicas, también conocidas más vulgarmente como crisis de ausencia. Las convulsiones tónico-clónicas son espasmos producidos por una alteración del sistema nervioso central, en este caso debido a la enfermedad de la epilepsia. No vamos a entrar más en profundidad en la epilepsia porque hay muchísimos tipos de epilepsia con causas diversas, pero suelen estar producidas por una mala conexión y produce excitabilidad eléctrica y las convulsiones, o crisis de ausencia o atónicas. La crisis atónica suele estar generalizada por pérdida de fuerza en parte del cuerpo o todo el cuerpo y desconexión del medio. Es lo típico: se queda mirando al vacío, le puede caer lo que tiene en las manos, se queda quieto mirando al vacío. Eso es una crisis de ausencia. Suelen durar unos pocos segundos y no suelen tener mayor importancia, sobre todo en pacientes que se conoce que sufren de epilepsia y otras patologías que nombraremos más adelante, como la hipoglucemia. El problema viene cuando pierde la fuerza de todo el cuerpo o de las piernas y cae al suelo, que pueden producir otros daños debido al traumatismo. Otras pueden ser el traumatismo craneoencefálico. Cuando se produce un traumatismo craneoencefálico puede aparecer daño cerebral por diversos motivos, desde una fractura de la base del cráneo que puede estar presionando una parte del cerebro, la acumulación de líquido debido a un hematoma subdural o epidural, microhemorragias, anoxia debido a la falta de nutriente en una parte del cerebro debido a la hemorragia, etc. En estos casos suelen ser más bien crisis convulsivas, o sea, tónico-clónicas, que atónicas, aunque también se pueden producir en traumatismo craneoencefálico leve las atónicas.
una persona que cae, se hace un chichón, se levanta, se encuentra bien y de repente pues se queda conmovido. Esto es muy común, por ejemplo, en conmociones cerebrales. La forma más adecuada de proceder es teniendo en cuenta de qué forma se ha producido. Si es un TC por un precipitado, hay una forma de proceder. Si es un TC por caída a misma altura, es otra. Si es un precipitado, lógicamente se trata como un paciente politraumatizado, con todo lo que ello supone. La correcta inmovilización, activación de un recurso avanzado, si está disponible, solicitud de ayuda médica a un centro sanitario cercano, a través de nuestro centro de coordinación de emergencias, etc. Síndrome febril. Esto es sobre todo común en neonatos o en niños muy pequeños, de 1 a 4 años normalmente, aunque puede parecer cualquier edad. Suele producirse cuando hay fiebres superiores a 38 grados y medio, 39, aunque pueda aparecer con cualquier cantidad de fiebre. Y está caracterizado por movimientos tónico-clónicos descontrolados del cuerpo. Suele crear mucha alarma, los padres se asustan muchísimo, como es comprensible, pero normalmente no reviste mayor gravedad. Se acude al centro sanitario más adecuado, se administra diazepam y suelen ceder. Se activa un soporte asistencial, bien sea una ambulancia tipo B, soporte vital básico, o tipo C, lo que el médico crea más conveniente según la situación. Si no recuperan la conciencia completamente, quedan en estado posital de mucha duración, también suelen recomendar el traslado a un centro hospitalario para valoración neurológica. En estos casos se suele hacer en ambulancias tipo B. Normalmente los facultativos suelen dejar un suero preparado con midazolam o con diazepam por si volviese a las convulsiones. Se abre el gotero y se daría el tratamiento. Esto es legal en un soporte vital básico, pero te lo tienen que poner por escrito en tu parte. También si llegamos nosotros y nos encontramos una persona con un estatus epiléptico o con un síndrome febril convulsivo, se puede llamar al centro de coordinación de emergencias y si disponemos de este SOLI, que es el diazepam rectal, bajo orden del coordinador médico, los técnicos lo podemos administrar, ya que podemos administrar medicación por vía rectal, mucosa, inhalatoria y vía tópica y oral, y sublingual. El resto de vías corresponden a enfermería. Shock séptico. Una sepsis es una infección generalizada en el organismo, bien sea de la sangre o en alguno de los órganos. Suelen producir hipotermia, taquicardia, hipertensión, aunque también puede producir hipotermia y hipotensión, debido a varios factores que intervienen debido a los tóxicos que se liberan durante la sepsis. El tratamiento es el mismo que en el resto de situaciones, pero estos pacientes, debido a las complicaciones debidas al shock séptico, suelen necesitar soporte vital avanzado, aunque en muchas ocasiones las realizan también soporte vital básico, ambulancias tipo B. Lo más importante en estos casos es controlar los constantes. Hipoglucemia. Las hipoglucemias, debido a la falta de alineamiento del sistema nervioso central
también se pueden producir convulsiones o crisis atónicas, ausencias, desconexión del medio con o sin pérdida de consciencia. Las crisis convulsivas siempre aparecen con pérdida de consciencia. Y suelen desaparecer al administrar glucosa. Por eso es muy importante que en las unidades de soporte vital básico llevemos glucosuma, ya que si el paciente está consciente después de la convulsión o la crisis de ausencia, se puede administrar glucosa por vía oral y poco a poco se van recuperando al subir el nivel de glucosa en sangre. En caso de que no esté consciente, si el paciente rechaza la cánula orofaringia, también se podría intentar dar con una jeringuilla gota a gota, pinchamos a nadie, gota a gota en la boca o dejándolo caer en la lengua, gotitas de suero glucosado, o sea, glucosmo, glucemín, como le quieras llamar. Porque como tienen el efecto nauseoso activo, son capaces de deglutir sin tirar mucha cantidad, no se atragantan. Y poco a poco irá recuperando la consciencia hasta ser capaz de tragar y casi bebérselo por sí mismo. Sustancias tóxicas. Muchas drogas pueden producir crisis convulsivas, como puede ser la cocaína, el éxtasis, el cristal, la metanfetamina y prácticamente cualquier droga excitante o depresora del sistema nervioso central. ¿Por qué produce convulsiones? Pues muchas de las drogas producen convulsiones debido al aumento de la temperatura del organismo, como pueden ser el éxtasis, las pastillitas de las discotecas. Por eso es muy importante la hidratación y no paran de beber, porque les sube mucho la temperatura y eso es lo que produce la convulsión. En este caso lo más importante es bajar la temperatura sea como sea. Síndrome de abstinencia, sobre todo en opiáceos, también puede producir crisis convulsivas, debido a los efectos que crean en el organismo la ausencia de esa sustancia. Suelen producir mucha fiebre, las convulsiones, dolores musculares, etc. Un accidente cerebrovascular, tanto si es isquémico como hemorrágico, también pueden producir convulsiones debido a la falta de nutrientes en el sistema nervioso central o la presión que puede crear el coágulo que se está formando debido a la hemorragia en el mismo. Valoración inicial. La valoración inicial es igual en todos los casos. X, A, B, C, D, E. ¿Cómo que X si no es un politrauma? Sí, es un politrauma. Sí, es un trauma. Porque una persona cuando le entra una crisis convulsiva no siempre está tumbada en el suelo, o está en una camita y al darle la crisis cae. Y no siempre cae de la misma altura, ni no siempre cae bien de ladito o hacia adelante, puede caer hacia detrás, con los riesgos que le conlleva debido a las fracturas de base de cráneo. Entonces incluye X, A, B, C, D, E. Si al caer ha caído sobre una cristalera y se ha cortado, habrá que hacer la X para asegurarse de que no haya ninguna hemorragia que pueda poner en peligro su vida, que sea sanguinante. Si este es el caso, se colocará el torniquete y se continuará con el XABCD. Después se valorará si el paciente tiene la vía aérea abierta,
si respira, si hay circulación. Cuando se haga la C de circulación, también si había una hemorragia se acaba de atender, se tapona y se venda. Tanto si era sanguinante para acabar su atención, como si no era sanguinante y ha seguido el procedimiento porque no hacía falta torniquete, ahí es el momento de atender esa hemorragia. Se procederá a tomar la tensión arterial, tomar frecuencia cardíaca, comprobando si los pulsos son simétricos y valorando su profundidad. Se puede colocar el pulsiosímetro para ver saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca y valorar la onda epistemográfica para ver si, además de que se puede tomar con el pulso, la onda se ve si hay o no arritmias y su profundidad, que eso te puede ayudar a ver si el paciente está bien perfundido, si no está bien perfundido, si hay hipotensión o hipertensión, porque eso altera el tamaño y la forma de la onda epistemográfica. Después se pasará a la exploración neurológica, donde se valorará el nivel de consciencia. Después de una crisis convulsiva o de ausencia, suelen quedar como aletargados, adormilados, un poco desorientados, que se conoce como estado positado, debido a la crisis. Eso se valorará. Se realizará un Glasgow y se comprobarán las pupilas, buscándose miosis, midriasis, si están isocóricas o anisocóricas, si reaccionan o no a la luz. Luego se seguirá con la desposición, retirando la ropa y comprobando que no haya lesiones debido a las convulsiones, porque no solo la caída puede producir lesiones, sino las mismas convulsiones, porque se puede haber golpeado contra objetos y haberse lesionado. No sería la primera vez que después de una crisis epiléptica aparecen fracturas en miembros superiores o inferiores normalmente, o de costillas, al golpearse contra algo, al caer, o de la misma convulsión, o incluso un traumatismo craneoencefálico. En la evaluación secundaria se seguirán vigilando las constantes y se procederá a buscar causas reversibles o que hayan podido desencadenar esa crisis. En el caso de que el paciente sea un enfermo de alguna enfermedad convulsiva, como puede ser la epilepsia, ya está claro, ha convulsionado y ya está. Se pondrá a conocimiento del coordinador médico y que decida el mejor modo de proceder, sea trasladando a un centro de salud, un centro hospitalario, enviando un equipo del ambulatorio para que valore el estado del paciente y sea ese médico quien decide si se traslada o no al paciente, incluso que puedan dar tratamiento para el traslado. Repito lo que he comentado antes, si cuando ustedes llegan el paciente está convulsionado, es conveniente llevar siempre glucosa y solo, porque bajo orden médica de un coordinador médico, que la conversación es grabada, es legal. No hay ningún problema con la ley. Y se podría producir, llegar a realizar. También se buscarían signos de inyecciones para ver si es un toxicómano, etc. Se buscaría en sus alrededores si hay pastillas, pues si ha sido un intento de suicidio con alguna sustancia. Se buscaría cualquier cosa que haya podido provocar esa crisis. Si el traslado está indicado, pues, según la recomendación del médico que haya ido, o si no hay ningún médico, el coordinador médico, se realizará un nombre de asistencia al tipo B o C. Si se realiza en nuestro caso el tipo B, durante todo el camino es conveniente
monitorizar con el pulsosímetro, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y onda epistemográfica por posibles complicaciones que puedan aparecer, tanto debido a la epilepsia que puede producir depresión del sistema nervioso central, como por el tratamiento que se suele utilizar en estos casos, que son benzodiazepinas, midazolam, diazepam, etc., que también son depresores del sistema nervioso central. De hecho, en muchos de estos casos suele estar saturando por debajo de 95 y entonces nos suelen indicar la administración de oxígeno por gafas nasales normalmente a 2-3 litros. Eso nos lo dirá el médico que esté presente o el coordinador cuando lo llamemos. Y se regulará constantemente el nivel de consciencia. Como ya he explicado, queda en estado posital, dormilados y tal, pero de cuando en cuando se le puede hablar para ver cómo responde, si responde adecuadamente, porque que se haya dado el tratamiento, sea cual sea la etiología que haya provocado esa convulsión, no te garantiza que no se repita. De hecho, hay un tipo de epilepsia que son recurrentes y tienen muchas convulsiones seguidas. Por ejemplo, o si es por un daño cerebral, es muy fácil que vuelva a convulsionar, porque muchas veces debido al daño los médicos no quieren utilizar benzodiazepinas, entonces te lo llevas en tratamiento porque no corresponde y puede volver a convulsionar y tienes que estar alerta para evitar que se golpee contra cualquier parte de la camilla, etc. Si hay mucho dolor de espalda o es un traumatismo craneoencefálico grave, se debe trasladar con colchón de vacío. No se debe utilizar la tabla. Se debe utilizar el colchón de vacío, que es el dispositivo más seguro y que más aísla de las vibraciones. Aunque el otro también sería correcto, pero el mejor dispositivo es el colchón de vacío. También si hay dolor de cuello, se producirá a la colocación de un collarín por las posibles lesiones en el cuello como latigazos que pueda haber. Y como ya he comentado, vigilancia constante de ese paciente. Bueno, todo es esto por hoy. Si os ha gustado el tema, podéis solicitar que haga un capítulo más extenso o hablando del soporte vital avanzado. Pero para esto tenéis que decírmelo con tiempo porque tengo que consultar con médicos para hacerlo como toca. Bueno, queridos oyentes, esto es todo en el episodio de esta semana. Hasta la semana que viene. Aprovecho también para pediros que comentéis el episodio en la opción de mensajes. También podéis encontrarme en Facebook como Javier Nandorena y en Instagram y en Skype. Mi email es javersa@hotmail.com. Agradecería vuestros comentarios y sugerencias sobre temas para otros episodios. Os espero en el próximo capítulo. En este vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. Como siempre, nos vemos cuando suenen las sirenas.